Cámara inicia discusión de modernización tributaria. Canciller Rivera expuso sobre diversos asuntos internacionales. Gobierno confirma recursos para cuotas de género en elecciones regionales y comunales. Aprueban sancionar participación en carreras clandestinas de autos. Comisión de Salud despachó proyecto de eutanasia. Asala, proyecto que regula las horas de extensión de docentes titulares. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes acontecidas en las últimas horas aquí en la Cámara. Iniciamos hoy contándoles que la Cámara de Diputados comenzó la discusión de la modernización tributaria. La corporación destinó 3 sesiones para el debate en general y particular, esperando que en la jornada de este jueves 22 la propuesta finalmente sea votada y despachada a su segundo trámite al Senado. Conforme a los discursos planteados, la iniciativa sería aprobada, al menos en sus temas claves, con votos del oficialismo y parte de la democracia cristiana. Con la rendición del informe de la Comisión de Hacienda, la Sala de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto del Ejecutivo de modernización tributaria, debate que se extendió a una jornada especial y que tendrá su punto de mayor inflexión el jueves 22, cuando la propuesta sea votada en general y en particular. El debate desarrollado hoy fue dividido en 6 grandes bloques. Uno para la discusión en general de la iniciativa y las 5 restantes para abordar las macro áreas temáticas del proyecto. Integración del sistema tributario y medidas de compensación, el nuevo régimen ProPyme y las medidas adicionales pro inversión, las normas sobre transformación digital, las disposiciones que buscan certeza tributaria y los impuestos verdes. En el debate rápidamente afloraron las diversas posiciones. En un extremo, el oficialismo atacando la reforma tributaria de Michelle Bachelet y defendiendo la actual propuesta de Sebastián Piñera, como graficaron los diputados UDI, Guillermo Ramírez y Evópoli Luciano Cruzcoque. Que va a permitir un sistema integrado combatir injusticias que hoy día se dan con el actual sistema. Por ejemplo, 2 personas que ganan lo mismo hoy día pagan distinto impuesto en Chile. Si usted es un trabajador dependiente o si usted es un emprendedor pero gana la misma cantidad de plata, usted como emprendedor va a pagar más impuestos. Y eso es injusto. De hecho, paga casi un 10% más. Si usted es un inversionista chileno, paga un 10% más por sus inversiones que si usted es un inversionista extranjero. De nuevo, eso es injusto. Entonces, lo que hace la reintegración es básicamente generar una justicia tributaria en que quienes ganan lo mismo paguen lo mismo. Además, le entrega simpleza, porque en vez de 3 sistemas que conviven hay uno solo, y la simpleza obviamente que lo que hace es beneficiar a las pymes, que las pymes muchas veces no tienen los recursos para contratar abogados, tributaristas y especialistas que puedan hacerle las martingalas necesarias para pagar bien sus impuestos. Cuando hay un solo sistema todo es mucho más sencillo y eso beneficia a las pymes. La integración del sistema desintegrado con la reforma tributaria, que con la reforma tributaria del 2014 no logró llevarse adelante de buena manera y finalmente, a juicio nuestro, significó muchos perjuicios para la economía, va a tener compensaciones que van a ir a mejorar las contribuciones del adulto mayor, ¿verdad? Van a ir a un fondo regional para tratar de que las regiones también sean beneficiadas y se crea particularmente un estatuto PYME que está apoyado por CONAPYME, por ASECH, por los gremios organizados de pequeñas y medianas empresas, precisamente porque es un estatuto que les va a permitir más posibilidades de desarrollo y de reinversión en sus propias empresas. En otro bloque se encuentran la mayor parte de la izquierda y el Frente Amplio, que de plano refutaron la propuesta y plantearon su perfil regresivo y desigualitario, como especificaron el socialista Marcelo Chilin y el humanista Thomas Hirsch. Chile ha crecido un 500% entre 1990 y 2019. 500%. Hemos pasado de $5.000 per cápita como riqueza general del país a $25.000 per cápita. Y en ningún momento de esos casi 30 años se redujeron los impuestos corporativos, al contrario, aumentaron desde 10% que estaba en el año 90 hasta 25 o 27% según el régimen hoy día. El régimen integrado al cual propone volver
el gobierno del presidente Piñera hace exactamente lo contrario. Incentiva el retiro contra la inversión. Mientras más retiro, más crédito va a tener por parte de la empresa el contribuyente personal y menos impuestos va a pagar. Estamos hablando de una contrarreforma, estamos hablando de un retroceso, estamos hablando de un proyecto que beneficia al 1% más rico de nuestro país, incluyendo al presidente de la República, a su familia y a buena parte de los ministros del actual gabinete. Además de los grandes empresarios, los Paulman, los Luxich, los Angelini, etc. La verdad es que es muy lamentable que hoy día, en vez de buscar proyectos que beneficien a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que apenas alcanzan a llegar a final de mes, se busque apurar un proyecto de ley que en definitiva le significa casi 800 millones de dólares en rebaja tributaria a ese 1% más rico que controla casi el 72% del ingreso en nuestro país. Claramente un sector clave en este debate es el demócrata cristiano, cuyo voto estaría comprometido a favor del gobierno en pro de sacar adelante diversos beneficios contemplados en el proyecto, en particular para las pymes, punto que explicó el diputado Matías Walker. Lo que nos han dicho las pymes es que si bien la reforma del año 2014 logró aumentar la recaudación, y eso es muy importante para poder financiar la gratuidad en materia de educación superior, también las pymes hoy día sienten que el proceso tributario es un poco más engorroso, que se ven afectados por la falta de capital de trabajo. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo como Democracia Cristiana con el gobierno para no tener menor recaudación, pero para permitir que la integración, vale decir que el dueño de la pyme pueda deducir de su impuesto personal lo que pagó a través de su pyme y eso redunde en menores tributos, sea compensado con mayores impuestos que estén directamente focalizados no en las pymes, sino que en los tramos de mayores ingresos. El proyecto de modernización tributaria fue ingresado a trámite a la Cámara el 23 de agosto de 2018 y despachado a la Sala desde la Comisión de Hacienda el lunes 19 de agosto pasado. Y el canciller Rivera expuso sobre diversos asuntos internacionales ante los diputados. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado analizó materias como la permanencia en el Pacto de Bogotá y eventuales reservas al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Una serie de materias internacionales fueron expuestas por el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, ante la comisión del ramo. Los parlamentarios conocieron alcances sobre las eventuales reservas al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la postura del gobierno en relación a la permanencia en el Pacto de Bogotá, que permite que las discusiones entre países se resuelvan ante la Corte Internacional de Justicia. El canciller detalló la importancia de desarrollar un diálogo de este nivel e indicó que se analizaron las ventajas y desventajas de continuar en el pacto. Lo que hoy día fue una exposición mía como ministro de la conveniencia de estar en el Pacto de Bogotá, de las inconveniencias que se podían producir si no salimos y de qué significa hoy día y cuántos países están en el Pacto de Bogotá. Si uno mira de los países que hoy día pertenecen a la OEA, alrededor de 14 o 15 pertenecen al Pacto de Bogotá y alrededor de 35 en realidad no pertenecen a él. Vale decir, los países que pertenecen al Pacto de Bogotá son una minoría que han optado por otorgarle a la Corte Internacional de Justicia la competencia para resolver las contiendas que se presenten. Es un acto de confianza. En el último tiempo esto ha traído discusiones en diversos países por las sentencias que se han dictado. Pero vuelvo a señalar, no es un tema de actualidad. Chile hoy día no está pensando, no está dentro de su agenda resolver si pertenece o no pertenece al Pacto de Bogotá y si consecuentemente deja de ir o no ante un conflicto internacional a la Corte Internacional de Justicia. Son temas de reflexión que hoy día son necesarios hacer en momentos de calma para mirar y visualizar qué es lo que viene a futuro. Respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el diputado Jaime Naranjo explicó que el gobierno la está analizando específicamente en materia de aborto. Donde, como usted sabe, el año 2001 eso había sido aprobado por la Cámara de Diputados y estuvo en el Senado durante 18 años
y se ha reactivado esa convención y claramente el ministro nos señaló que el gobierno estaba estudiando hacerle algunas declaraciones en relación a algunos puntos delicados que, según el gobierno, tiene que ver esa convención, particularmente en materia que tienen que ver con las normas legales que estamos probando en materia de aborto. Y por consiguiente, eso está en un proceso de tramitación todavía y el gobierno está buscando encontrar la fórmula más eficaz para poder compatibilizar su política interna con lo que está estipulado en esa convención. En sesión secreta, el Grupo Legislativo abordó también las declaraciones del presidente Piñera sobre el triángulo terrestre tras el fallo de La Haya de 2014 que estableció la frontera marítima entre Chile y Perú. De igual manera, trataron la situación de los terrenos otorgados en comodato a la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en la ciudad de Arica. Y el gobierno confirmó recursos para las cuotas de género en elecciones regionales y comunales. La Comisión de Gobierno Interior espera la indicación que presentará el Ejecutivo y que incorporará incentivos para establecer cuotas de género en las elecciones de los consejos regionales y municipales, similares a los que actualmente existen para las parlamentarias. En la recta final, en la Comisión de Gobierno Interior se encuentra el proyecto que establece cuotas de género para las elecciones regionales y comunales. La moción, ya despachada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, fue analizada por la instancia, que aprobó gran parte de su articulado, estableciendo que no podrá haber más de un 60% de candidaturas válidamente inscritas del mismo género. Durante el debate se acordó que las cuotas serían solo para elegir a quienes integren los consejos regionales y los consejos municipales, dejando fuera a las elecciones de alcalde y del gobierno regional. Así lo explicó la diputada Marcela Hernando. Es prácticamente imposible el cumplir con el requisito de cuota para algunas de las elecciones y concretamente los gobernadores era prácticamente imposible. En el caso de los alcaldes era muy difícil. No existe ningún lugar del mundo donde exista ley de cuotas para cargos uninominales y nos parecía que avanzar con los cores y con los concejales en la próxima elección, que ahí está a la vuelta de la esquina, era importante hacerlo y además que el Ejecutivo estuviera dispuesto a darle viabilidad a través de financiamiento. Dentro de los artículos que quedaron pendientes para votar se encuentran los que establecen un financiamiento similar al que existe actualmente para las elecciones parlamentarias y que el gobierno anunció que patrocinaría. Esto implicaría aportes para los partidos por presentar candidaturas femeninas y una devolución mayor del porcentaje de votos obtenidos. Sobre esto se refirieron la presidenta de la comisión, diputada Joana Pérez, y el diputado Renzo Trisotti. No podemos tener, ¿cierto?, una legislación en materia parlamentaria de una categoría y en materia de consejeras regionales o concejalas de segunda categoría, en el sentido que no inyecte al menos la misma cantidad de recursos que se considera como un incentivo para el voto, como se hace hoy día, ya en la de parlamentaria. Hay que entender que este es un proceso de 4 elecciones, ¿ya? Y luego de eso, cuando ya se aspire a nivelar la cancha, donde haya más mujeres en cargo de elección popular, esta ley se deja sin efecto o termina su proceso. Por lo tanto, no es algo permanente, es algo acotado en el tiempo. Acá hay algunas disposiciones que se mantienen pendientes toda vez que el gobierno se ha comprometido a poder presentar algunas indicaciones para poder tener todos los presupuestos para poder llevar adelante todas estas iniciativas, pero claramente es un gran avance para las mujeres para poder mantener estas cuotas y tener una mayor representatividad de mujeres en cargos de elección popular. De acuerdo a lo señalado en la comisión, el Ejecutivo le dará la urgencia necesaria a la tramitación de este proyecto con el fin de que pueda materializarse en las próximas elecciones municipales y del gobierno regional de octubre de 2020. Y la Comisión de Transportes aprobó en forma unánime la idea de legislar del proyecto que sanciona a quienes organicen o participen en carreras clandestinas o no autorizadas de vehículos motorizados. Con el fin de resguardar la seguridad de la ciudadanía en espacios públicos, calles y carreteras, el Ejecutivo tomó en cuenta diversas mociones originadas tanto en el Senado como en la Cámara y presentó un mensaje que busca poner atajo a la creciente realización de carreras clandestinas de autos.
iniciativa que fue aprobada en general por 12 votos a favor por la Comisión de Transportes para hacer frente al riesgo que implica esta actividad con posibles accidentes de tránsito que actualmente no tienen ninguna sanción. El proyecto modifica la ley de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, porque dicha conducta pone en peligro la vida o la integridad física de cualquier persona que transite, ya sea a pie o en otro vehículo, por el lugar en que se realiza el recorrido no autorizado. El diputado Karim Bianchi valoró la iniciativa que busca limitar esta actividad que generalmente es convocada en redes sociales. La idea es regular tanto quién puede estar administrando un negocio de estos y también quienes participan de esto, tanto por el riesgo que esto implica para la gente que circula en las calles, como también para las personas que hoy día hacen estas carreras. Hoy día se ha visto incluso apuestas en este tipo de carreras, se graban, se suben a las redes sociales, por tanto me parece que es importante regular esto y también mucho de lo que hoy día se está viendo en regiones, el tema de los tuning, que los vehículos los modifican, por tanto, a diferencia de lo que se explicaba en el proyecto, yo creo que esto no solamente implica autos de alta gama, sino que todo tipo de autos. La ministra de Transportes, Gloria Hood, detalló las penas que se consideran para los participantes de las carreras clandestinas. Y se asimilan a penas graves como el consumo de alcohol en la conducción, porque claramente el exceso de velocidad tiene un impacto mortal. Así que nosotros estamos de acuerdo con que esto se haga y hay que refinar algunos temas, como por ejemplo el hecho de que alguien entregue información sobre la oportunidad de carrera, la compensación que tiene, una especie de delación compensada, pareciera no ser un incentivo suficiente, porque queda con penas igual. Discusiones como de ese tipo todavía no están terminadas, pero estamos muy de acuerdo en que esto se regule. La normativa crea el concepto de carrera no autorizada, es decir, que no cuenta con el permiso de la autoridad, que importe la conducción de a lo menos un vehículo motorizado y que sean realizadas contra otros vehículos, contrarreloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado. Igualmente crea una figura base y otras calificadas con una gradación gradual de la pena dependiendo de la concurrencia de resultados lesivos o dañinos. En caso de causar lesiones menos graves o graves, la sanción contempla penas de presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años y 1 día, multas entre 4 y 12 UTM y la suspensión de la licencia de conducir desde 2 años a 5 años. Y la Comisión de Salud despachó el proyecto de eutanasia. Tras meses de análisis e intenso debate, la instancia aprobó el articulado de la normativa que aborda la muerte digna, la eutanasia y los cuidados paliativos que deberá promover el Estado frente a enfermedades terminales o particularmente dolorosas para los pacientes. Tras prolongados e intensos debates marcados por un fuerte componente valórico que rodea al tema, la Comisión de Salud de la Cámara aprobó el proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente a recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable. La normativa sobre eutanasia y suicidio asistido, que ingresó a trámite en mayo de 2018, fue analizada y votada en particular en el marco de la discusión de los proyectos sobre muerte digna y cuidados paliativos. Según expresó el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, el texto define que quienes pueden solicitar la eutanasia son las personas que sufren enfermedades crónicas, terminales y que tienen dolor, todo lo cual debe ser certificado por expertos. Destacó entre los puntos centrales el derecho a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y la posibilidad de solicitar la asistencia médica para morir. No cualquiera puede hacerlo, lo tiene que hacer un equipo de salud. Tiene indicación médica, tiene que estar certificada la indicación médica. Todo esto lo digo porque ha habido gente que dice que esto es finalmente un chip libre, es que liberalizar, ¿cierto?, un verdadero homicidio que uno se va a poder deshacer, voy a decirlo así, de personas que que no quiere que estén en la vida. Eso no es así. Esta es una decisión personal. Solo el único que la puede tomar la decisión es la persona, en las condiciones que he señalado. Y los procedimientos que se establecen a continuación del cómo hacerlo también queda regulado por la ley.
En esa línea, el diputado Miguel Crispi dijo que la norma no es un incentivo para que la gente opte por la eutanasia, sino que es poner sobre la mesa esta posibilidad frente a un momento límite de la vida, precisando que el proyecto en trámite es responsable con los procedimientos definidos. Es un proyecto bien conservador en eso, es un proyecto bien responsable, es un proyecto que pone distintas condiciones para que tú puedas aspirar a la eutanasia. Tú tienes que tener un informe médico, un informe psicológico, es una decisión totalmente personal, no hay otra persona que pueda tomarla por ti. Sacamos el tema de los testamentos, es decir, es presencial. Entonces, creo que es una buena ley que se hace cargo de regular una materia súper compleja, súper difícil como es la posibilidad de que una persona tome la decisión de morir. Hay que decirlo como es la decisión de morir. Bueno, que la tome no ante una depresión, no ante otras condiciones que pueden alterar tu juicio. Al final se trata de eso, de que la ley genera todos los mecanismos para que nos aseguremos como país de que quien toma esa decisión lo hizo en plena conciencia y autonomía respecto a su vida. Sin embargo, el respaldo a la normativa no fue unánime, ya que, según explicó el diputado Jorge Radjev, hay en ella un tema valórico que no se puede soslayar, como es el derecho a la vida y la priorización de los cuidados paliativos para los enfermos. Aquí hay una situación donde lamentablemente el derecho a la vida pasa a segundo plano, donde efectivamente una persona que está sufriendo hay que entregarle los tratamientos a fin de que el sufrimiento que pueda tener antes de su deceso sean lo menos posible, pero no darle solamente la opción de que esa persona atente contra su propia vida por dolores que eventualmente a través de un tratamiento podrían quedar sin ningún efecto. El proyecto de ley sobre eutanasia quedó en condiciones de ser visto por la sala de la Cámara, debate que debiera darse en septiembre próximo. Y la Comisión de Educación aprobó y despachó a sala la iniciativa que reconoce y otorga la titularidad a los docentes que tienen horas de contrata como complemento a las que en la misma dotación tienen asignadas como titulares, también conocidas como horas de extensión, cuyo origen proviene de la implementación de la jornada escolar completa, en que para cumplir con la ampliación horaria a los profesores con horas titulares se les extendieron los contratos. La Comisión de Educación despachó a la sala el proyecto que concede la titularidad de las horas de extensión a contrata a los profesionales de la educación que se encuentren en calidad de titulares de la dotación docente en un mismo municipio, corporación municipal o servicio local de educación y que se hayan desempeñado como docentes de aula, directivos o técnicos pedagógicos durante a lo menos 3 años continuos o 4 años discontinuos. De esta manera se resuelve una anomalía que tiene el sistema de educación y que ha perjudicado a un número importante de profesores y profesoras, detalló la diputada Camila Vallejo, quien recordó que esta materia fue expuesta por el Colegio de Profesores durante su prolongada manifestación. Es un avance importante porque resuelve las situaciones pasadas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo de muchos profesores, pero también nos permite anticiparnos futuro escenario, cosa de no tener que presentar a futuro otra ley que venga a resolver esta anomalía de doble contratación en aquellos casos donde los trabajadores ya no están cumpliendo funciones transitorias, sino que son funciones permanentes. O sea, profesores titulares que pasan más de 3 años con funciones transitorias se entienden como permanentes y por lo tanto pasan a ser horas titulares. Y eso es un gran avance gracias a la lucha de las profesoras y los profesores de nuestro país que lograron este triunfo. La comisión aprobó una indicación presentada por el diputado Jaime Belolio, que fue explicada por el subsecretario de Educación Raúl Figueroa. Y que se tradujo en una indicación que permite también hacia el futuro ordenar esta situación para evitar que se haga un mal uso de la modalidad de contratación a contrata, valga la redundancia. Alcanza a todos aquellos docentes que trabajan en un establecimiento de la educación pública y que tienen horas titulares y también horas a contrata, en la medida que esta realidad se haya dado por más de 3 años continuos o 4 años discontinuos. Los considerandos del proyecto señalan que el Ejecutivo tiene el propósito de mejorar la calidad de la educación de todos los niños y jóvenes del país, compromiso que requiere del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, siendo los profesores una parte fundamental.
Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.